estar nuevamente aquí en este ciclo de conferencias de introducción a la orientación lacaniana. Sí. Sí, bien. Mientras continúo hablando, mi compañera Amanda va a repartir entre aquellas personas que hayan venido por primera vez y que deseen rellenar sus datos para recibir la información sobre las actividades. Tienen mi palabra, ya que hablamos hoy de los poderes de la palabra, que no utilizamos los datos de los correos electrónicos para otros fines que los nobles fines de la transmisión de nuestras actividades. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias de introducción a la orientación lacaniana. Un ciclo que creo que ya lleva, no sé, 6-7 años aproximadamente, creado por mi colega Amanda Goya y del que tengo el placer y el honor de poder colaborar con ella desde, creo que este es el tercer año. Bueno, en esta ocasión el tema que nos convoca es el tema de los poderes de la palabra, y para ello tenemos como invitado a nuestro compañero Andrés Borderías, compañero con el que llevamos transitado muchos años de recorrido, persona que la mayoría de los que están aquí conocen, pero para quien asistan hoy por primera vez lo voy a presentar. Andrés Borderías es un psicoanalista, miembro de nuestra sede y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, una persona con un largo recorrido, una larga experiencia dentro del campo del psicoanálisis y que además tiene también, bueno, la particularidad de poseer una experiencia muy importante, muy extensa, muy variada por distintas instituciones de las que ha formado parte y también instituciones que ha creado, en donde ha podido aplicar realmente el psicoanálisis. Una persona que tiene una experiencia muy importante en lo que es las instituciones ligadas al tratamiento de las toxicomanías. De hecho, ha brindado una enseñanza muy importante en nuestra sede y a lo largo de España sobre este tema. Es docente, por supuesto, del nuevo Centro de Estudios del Psicoanálisis de UCEP, y hace aproximadamente, Andrés me recordará, si fue hace 5 o 6 años, comenzaste en la dirección del CPCT. Fue una experiencia muy importante, Centro Psicoanalítico de Consultas y Tratamientos, una institución que durante unos años se ocupó de atender bajo los criterios del psicoanálisis a personas que no podían acceder por vía privada al psicoanálisis, una experiencia que culminó, de la cual se han sacado muchas enseñanzas y mucho aprendizaje, y que ahora, bueno, con quizás algunas modalidades distintas, se continúa en la actualidad siendo, creo que tú eres el director, ¿no?, de lo que se llama el Centro de Psicoanálisis Aplicado. Además, Andrés ha sido el promotor y director de una revista que es nuestra revista local, la revista Letras, que ha sido director durante su primera etapa y ahora sigue formando parte del comité editorial. Bueno, es decir, una persona que tiene, como verán, un largo recorrido y a que, por supuesto, le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya sumado a este ciclo. Bueno, no fue necesario el psicoanálisis para saber que la palabra es algo que se puede empeñar, que la palabra es algo que se puede romper, que la palabra se puede emplear para glorificar, para dignificar,
integral, que se pueden construir mundos con la palabra, que se pueden destruir mundos con la palabra, que se pueden salvar vidas, que se pueden matar vidas con la palabra. No fue evidentemente necesario el psicoanálisis, ya Homero lo sabía y quizás antes de Homero ya eso se sabía. Pero sí fue necesario el psicoanálisis para comprender que la idea que durante siglos se tuvo de la relación del hombre con la palabra encontró una nueva perspectiva. Porque si esta conferencia se titula Los poderes de la palabra, es precisamente para acentuar que no somos los seres humanos los que poseemos el poder respecto de las palabras, sino que son ellas las que poseen el poder y ese poder nos domina. Y lo que Freud denominó el inconsciente, para decirlo de una manera muy sencilla, es el nombre y la teoría que tuvo que construir para explicarnos cómo, a pesar de lo que creemos, de que las palabras están en nuestro servicio, de que las palabras son instrumentos de nuestras intenciones, de que las palabras están al servicio de comunicarnos, el inconsciente es lo que Freud fabricó para poder explicar que la relación que mantenemos con la palabra es completamente distinta a lo que queremos. Es decir, que en realidad somos poseídos por las palabras. Somos poseídos en todos los sentidos del término poseer. Las palabras poseyeron a las histéricas cuando se creía que estaban poseídas por el demonio. Las palabras poseen a los psicóticos que las escuchan como si proveyesen de la realidad. Y las palabras nos poseen, bueno, a los que no siendo ni poseídos por el demonio ni poseídos por la locura, estamos sin embargo poseídos por la inercia de ciertas palabras que han quedado inscritas en nuestra existencia y que sin que lo sepamos, bueno, guían nuestra vida, conducen nuestras elecciones, modulan nuestras satisfacciones, etc. Bueno, de todo esto creo que es lo que hoy Andrés va a tratar de recrearnos, con el añadido de que además la palabra tiene un poder añadido, no solamente el poder de dar sentido, de dar significado, de incluirnos en esa ficción sin la cual nos es imposible vivir, dado que el medio natural en el cual los seres humanos vivimos es el medio de las ficciones, no podemos sobrevivir sin ficciones. La palabra, además, tiene una afectación muy particular en el cuerpo. Es decir, las palabras nos hacen vibrar, las palabras sanan, las palabras enferman, pero no solamente la mente, sino que también pueden llegar incluso a tocar lo real del cuerpo. Eso que llamamos, por ejemplo, el fenómeno psicosomático, es un ejemplo de hasta qué punto ciertas palabras, de cierta forma, pueden llegar efectivamente no a afectar el cuerpo en el sentido de su imagen, o el sentido simbólico, o la representación que tenemos del cuerpo, sino que pueden verdaderamente producir efectos reales en el cuerpo. Bueno, por lo tanto, no somos los hablantes los que detentamos el poder de las palabras, sino que las palabras, con su poder, bueno, nos tienen en sus manos. Y, en todo caso, la experiencia del psicoanálisis consiste en valerse de ese poder de las palabras para tratar de que ellas no nos dominen enteramente a su antojo y que podamos, de alguna manera, nosotros también tomar un poco las riendas, al menos de algo de esa relación que mantenemos con la palabra.
le cedo sin más la palabra a Andrés Valera. Muchas gracias, Gustavo y Amanda, por vuestra invitación y por tu amable presentación, que me permite arrancar con este marco que tú has trazado ya. Voy a leer la conferencia que le he titulado Los poderes de la palabra. Hay palabras que enferman y hay palabras que curan. Hay palabras que muerden en el cuerpo y las hay que marcan un destino. La clínica de la histeria, de la psicosis o de la neurosis obsesiva dan cuenta de ello. El síntoma de conversión histérico de Isabel de Herbe, el cuerpo afectado del esquizofrénico, el lenguaje de órgano, la deuda imparable del hombre de las ratas, son su manifestación patológica. ¿De dónde obtienen su poder las palabras del lenguaje? Es algo intrínseco a la palabra, una suerte de poder secreto que anida en su interior, como pensaban los sacerdotes nominalistas de la antigua Persia. Se trata de un efecto mecánico, debido a automatismos biológicos, como pretende la ideología del cientificismo positivista. O se trata más bien del deseo que las anima, de la anunciación de quien las profiere, del goce que vehiculan, del traumatismo que producen, y del modo particular en que son acogidas por cada sujeto, como sostiene el psicoanálisis. El psicoanálisis, discurso surgido de la ciencia, le ha dado un lugar central al esclarecimiento de esta cuestión, que le da su fundamento al psicoanálisis mismo. Freud construyó un nuevo discurso, una nueva forma de concebir la articulación entre el orden simbólico, el cuerpo y la subjetividad, a partir de su investigación sobre la estructura y la función del síntoma. Para ello fue preciso que Freud se dejase enseñar por aquello que encontró en su investigación, animado por un deseo inédito, el suyo, cuya potencia le permitió no retroceder horrorizado ante ese nuevo poder descubierto, el de la palabra en la interpretación y en la transferencia, poder deducido de las condiciones mismas del inconsciente y del síntoma. Tuvo pues Freud que renunciar a la hipnosis y al convencimiento por sugestión, esa vieja alianza entre la palabra y el poder, tal y como ha sido encarnada y utilizada por los estamentos médicos, religiosos o mágicos, y que hoy día explotan sin escrúpulo la publicidad, la retórica del poder, los fundamentalismos, la religión, y de modo más sutil, las disciplinas educativas, terapéuticas, es decir, todo discurso que propone una normalización. El descubrimiento y la invención freudiana surgió con la renuncia a la hipnosis, cuando Freud entendió que había una causalidad y una determinación inconsciente del síntoma. Descubrimiento que dio paso a una investigación incesante sobre la arquitectura y la racionalidad de ese nuevo continente. Si el síntoma respondía a motivos inconscientes, el saber estaba entonces en posesión del paciente. Es él quien debía desplegar ese saber. Si el síntoma mostraba poseer una envoltura formal cifrada, había que facilitar su elucidación, su desciframiento, desentrañar sus leyes y su lógica. Si el síntoma se alimentaba de un núcleo libidinal, había que encontrar un modo de alcanzarlo para facilitar un nuevo destino para éste. Así Freud hizo de la interpretación una herramienta fundamental, dando lugar a una nueva relación de la palabra con su poder, esta vez respetuosa de la verdad del sujeto. Tomemos un ejemplo. Isabel de Herbe, una de sus primeras pacientes, aquella con quien Freud creyó haber completado un primer análisis, acudió a ver a Freud aquejada de grandes dolores en las piernas, con dificultades para caminar, dolencias de naturaleza imprecisa que hacían presumir su origen histérico. Freud escuchó de parte de esa joven una larga historia de vida marcada por numerosos pesares, que Freud resumió así: enconada con su destino, amargada por el fracaso de todos sus planes de restaurar el brillo de su casa, amores muertos los unos, distantes o enajenados los otros,
sin inclinación por refugiarse en el amor de un hombre extraño, vivía desde hacía 1 año y medio casi segregada de todo trato social, del cuidado de su madre y de sus dolores. Sin embargo, este triste relato de infortunios no aclaraba para nada la naturaleza de su síntoma, una astasia abasia, ni la causa de la enfermedad. En las sesiones, Isabel no dejaba de repetir: estoy cada vez peor, tengo los mismos dolores que antes, mientras le lanzaba una mirada entre astuta y maliciosa a Freud. Esto fue una interpretación para Freud mismo, que captó una dimensión enigmática que le llevó a preguntarle a Isabel, de manera directa, por la impresión psíquica a que se anudó la génesis primera de los dolores en las piernas, al mismo tiempo que la exhortaba a comunicarle todo cuanto emergiese en su visión anterior o pasara por sus recuerdos. De este modo, Freud puntuó el síntoma como referido a una causa ausente y trasladó esa causa a un saber no sabido por ella. Esa interpretación muestra ya un uso distinto del poder de la palabra, pues Freud no impuso un sentido al mismo, sino al contrario, buscó abrir la dimensión de un saber inconsciente. El efecto de la misma se verificó por la emergencia del recuerdo de una escena en la que la paciente se enfrentaba con un conflicto, pues Isabel había abandonado el cuidado de su padre enfermo durante una tarde para acudir a una reunión social y se demoró en un paseo con un joven de sus primeros amores. Al regresar, encontró a su padre empeorado, surgiendo en ella los más duros reproches por haber satisfecho sus inclinaciones personales. Lo que había surgido era la incompatibilidad entre una representación erótica y un padre caído, de modo que la primera había sido reprimida y trasladada, junto con su afecto, a la formación del síntoma de conversión. Por otro lado, más allá de los recuerdos emergidos, algo faltaba, pues tan solo daban cuenta de unos primeros dolores muy pasajeros, siendo posterior la aparición del síntoma de la astasia abasia. Isabel sorprendió entonces a Freud con una interpretación propia, al revelar el nexo existente entre el hecho de que los dolores del síntoma partían siempre de un lugar determinado en el muslo derecho, lugar en el que el padre apoyaba sus piernas enfermas mientras ella le cambiaba los vendajes. Esta articulación del síntoma con el deseo del padre hizo que éste se instalase en la referencia, de tal forma que Freud confiesa que desde ese momento las piernas doloridas de Isabel empezaron a entrometerse en la conversación. Freud comienza a orientarse entonces por dichos dolores, como una brújula, pues estos aparecían al llegar Isabel a cierto punto de los recuerdos, a la vez que enmudecía. Freud reconoció allí una interrupción de su relato. Digamos que el deseo era el dolor. En ese punto, Freud le instó a Isabel a seguir su relato hasta que el dolor fuese eliminado por la palabra, hecho que Freud fue verificando a lo largo de esta cura. El afecto desplazado ya no engendraba síntomas, cuando la histérica había contado aquello que le había impresionado sobremanera. El recurso a la palabra permitió descargar el afecto encarnado en el cuerpo. Freud verificó además algo fundamental. Los recuerdos habían surgido a partir de una serie de traducciones puramente significantes del síntoma. Estar de pie, quedar de pie, quedarse plantada, caminar, caminata, estar sentada, dirigir los pasos, levantarse, sentarse, yacer, detenerse. Todas estas palabras compartían un significante común, estegen, de múltiples significaciones relacionadas con el verbo estar. Isabel encontró que una serie de escenas vinculadas a impresiones dolorosas estaban conectadas por ese significante, que sobredeterminaba así el síntoma, bajo la fórmula de una metáfora que arreglaba ser una expresión simbólica de sus pensamientos dolorosos, su sensación de soledad y de no avanzar un paso más en la vida. De este modo, la estructura verbal del síntoma de conversión había dado con un significante clave. Isabel se sentía mejor, psíquicamente aliviada, pero los dolores no desaparecían del todo.
aún no había aclarado el origen exacto de los mismos, ni a través de qué mecanismos se habían formado. Freud sospechaba que en la base de los padecimientos había una inclinación amorosa hacia el cuñado. Un acontecimiento imprevisto confirmó esta sospecha, pues un día Isabel enmudeció al escuchar las voces del cuñado, instante en el que reaparecieron los dolores. Sin embargo, Freud no le comunicó esto como una interpretación afirmativa, sino que utilizó una forma abusiva. Volvió entonces a preguntar a Isabel por las circunstancias que habían rodeado la primera aparición del síntoma, y es así como Isabel elaboró la siguiente secuencia. Pues en la época, primero, había comenzado a derretirse su rígida naturaleza. Había caído una identificación, se había llenado de dudas sobre la posibilidad de llegar a ser feliz y realizar algo útil en la vida permaneciendo soltera. Momento en el que apareció su debilidad de mujer y el anhelo de sostenerse, en el amor de un hombre. 2. La profunda impresión que le había provocado el matrimonio dichoso de su hermana, así como el despertar de su deseo en una caminata, con el cuñado, de poseer un hombre así. 3. El instante decisivo en el que, estando de pie, frente al lecho de su hermana muerta y absorta en el duelo, en ese instante pasó un pensamiento como un estremecimiento en el cuerpo, como un rayo refulgente en la oscuridad, que ahora él está de nuevo libre y yo puedo convertirme en su esposa. Quedaba así todo aclarado, pensaba. Pero quizás no fue del todo aclarado. Ese primer tratamiento psicoanalítico dejó un resto más allá de la cura del síntoma. Pues más allá de los efectos terapéuticos innegables, permanecía oculto para Freud la naturaleza de los enigmas del deseo histérico en su estatuto propiamente inconsciente. Esto se le revelaría poco tiempo después en el caso Dora. Freud aún no alcanzaba a discernir la curación de un síntoma de la curación en una neurosis. O dicho de otra manera, no diferenciaba aún la curación de los síntomas del desarrollo de un análisis. Después de estos primeros casos, centrados en la curación de los síntomas por su desciframiento, Freud se dedicó a extraer las conclusiones de su investigación al servicio de la elaboración de un nuevo método clínico. Dedujo las condiciones y la ética del uso del poder de la palabra en la cura analítica de la función que el síntoma cumplía para el sujeto, y esto le ocupó hasta el final de su obra. Lo diré usando los términos de Lacan. El síntoma tiene como función operar como una manera particular de defensa ante lo real, el goce del cuerpo, la muerte y la castración. Esa es la orientación que llevó a Freud a renunciar a la hipnosis. Sin embargo, su método no dejó de ser paradójico, pues sigue habiendo sugestión cuando se propone una futura curación, cuando se empieza un análisis, cuando se emplaza al analizante a la adquisición de un saber sobre el síntoma como horizonte del tratamiento, aunque sea por la vía racionalista de la elucidación de su sentido. Lacan reconoció en esta sugestión modificada, pues estaba al servicio de la verdad propia del sujeto, algo intrínseco a la estructura misma de la interlocución, algo inevitable, y señaló allí la estructura de la suposición de saber que daba fundamento a la transferencia. Podemos formularla de este modo. En un primer momento, la idea es que yo hablo, y eres tú, analista o interlocutor, quien le da sentido a lo que digo. Sin embargo, bajo esta apariencia imaginaria de interlocución, Lacan mostró que es el otro del lenguaje quien precipita su significación. Y hay que el análisis no sea una conversación entre dos personas, sino la experiencia de la elucidación de las significaciones coaguladas para un sujeto en sus síntomas. Por eso el analista se retira de la escena, dejando al sujeto sin un interlocutor imaginario que le despiste de esa dimensión pelada, su vínculo y su determinación por el otro que le corresponde. Pero peor aún, Freud encontró que ese nuevo vínculo desencadenaba el amor de transferencia, y este dificultaba el trabajo asociativo del paciente.
Y por si fuera poco, Freud también comprobó con el tiempo que el poder de la palabra y su capacidad para resolver los síntomas por la elucidación y el desciframiento era relativo, ya que los síntomas, más allá de su envoltura formal, escondían el fantasma del sujeto, una articulación gramaticalmente fija, cuya función era la captura del deseo del sujeto alrededor de un núcleo central libidinal, su núcleo pulsional. Tomaré el ejemplo de un colega sobre el que volveré posteriormente. Mauricio Tarrant. Mauricio Tarrant, que llegó al análisis a causa de un síntoma de asfixia, parálisis, de un angustioso pensamiento de fatalidad. Tras largos años de análisis, Mauricio Tarrant pudo formular su fantasma con la fórmula ser el soplo que sostiene al padre. Sus síntomas, la parálisis en la vida y la asfixia, revelaron con el tiempo estar articulados a dicho fantasma. Volveré luego sobre este punto. A causa del fantasma, una suerte de axioma, es decir, una estructura fija de palabras, y del goce opaco que gravita en él, el síntoma no desaparece tan fácilmente por su elucidación. Muestra ser pertinaz, insistente, repetitivo, alojándose en la transferencia misma con el analista. A esto es a lo que Freud denominó neurosis de transferencia. Ser el soplo que sostiene al parque puede devenir entonces ser el soplo que sostiene al analista y, por ejemplo, alimentar una cháchara infinita. Pero el sujeto no está en paz con dicho síntoma a causa de la opacidad del goce que anida en él. Algo se satisface allí, aunque el sujeto sufra. Mientras que el fantasma sostiene la posición fundamental del sujeto en la vida, lo que el sujeto considera su destino ante el otro. Es pues en este terreno paradójico y problemático, a caballo entre el poder y la verdad, entre el saber y el goce, en el que Freud tuvo que manejarse para avanzar y que solo Lacan supo llevar hasta sus confines. Se trataba de encontrar una manera de aprovechar la transferencia para conducir al sujeto al límite del saber y la verdad sobre la causa divinal de su síntoma, para facilitarle a partir de ahí al analizante un cambio crucial, una vez aligerado este del goce opaco que lo anima. Recapitulemos. Quedó entonces configurado un nuevo marco en el que el poder de la palabra podía alcanzar su máxima operatividad. La política del analista, el horizonte de la cura, apuntaba a este cambio crucial del síntoma. La estrategia para llevarla a cabo dependía de la forma que adoptase en la transferencia. Y la táctica, allí donde el analista es más libre, en la interpretación, el terreno de la eficacia de la palabra más palpable. Lacan reexaminó estas cuestiones de manera aguda e incesante a lo largo de toda su enseñanza, con diversos tiempos según el acento puesto en uno u otro aspecto. En su etapa estructuralista, en textos como Función y campo de la palabra y el lenguaje, Instancia de la letra, o La dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan se esforzó en mostrar la lógica interna del síntoma a partir de los aportes de la lógica y la lingüística moderna. Examinó la estructura y la función del síntoma proponiendo una tesis conocida: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El síntoma, la transferencia, la pulsión y la insistencia repetitiva del síntoma encontraron entonces un nuevo estatuto, y la dirección de la cura con sus pilares, la transferencia, la interpretación y el acto también. De esta manera Lacan fundó en la razón estructuralista los poderes de la palabra. Fue el tiempo en el que Lacan mostró que el síntoma participaba de una dialéctica en la que la significación en juego responde a las leyes de la metáfora y la metodología.